Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El texto de la primera lectura y el Evangelio coinciden en hablar de la experiencia del perdón, aprender a perdonar a los demás como condición, como requisito para alcanzar el perdón y la misericordia del Señor. Este domingo 24 del tiempo ordinario somos invitados una vez más a revisar nuestra vida, y ahora lo haremos desde el tema del perdón a los que nos ofenden como condición para alcanzar el perdón de Dios. Estamos a 10 semanas de concluir el año cristiano. El tiempo ordinario tiene 34 semanas y estamos en la número 24. Estamos a 10 semanas de llegar al final del año cristiano, y ahora una vez más somos invitados a revisar nuestra vida. El texto de la primera lectura del Eclesiástico 27 es una lectura muy fuerte que toca nuestro corazón, que toca nuestra conciencia. Dice el autor sagrado que el rencor y la ira son detestables, que el vengativo, que aquel que tiene deseos de venganza, lo que pasa y él no se da cuenta es que va acumulando una larga lista de pecados y Dios se la tendrá en cuenta. Y por eso el autor sagrado nos propone perdonar al que nos ha ofendido como condición para alcanzar el perdón de Dios. Si quisiéramos hacer nuestra esta lectura, nos diríamos a nosotros mismos, o el autor sagrado nos diría: no seáis cara dura, no seáis sinvergüenza, no pretendáis engañar a Dios, porque podríamos nosotros caer en este error de decir: es que yo le pido perdón a Dios y como Él es bueno que me perdone, pero luego yo ser cara dura, ser sinvergüenza y no perdonar al que me ha ofendido. Dice claramente el texto de la primera lectura que cuando uno perdone al hermano habrá alcanzado el perdón de Dios. Recordemos a Cristo. Cristo
que estaba clavado en la cruz, Cristo crucificado, ¿qué es lo que hace? Pide al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo, en el suplicio de la muerte, Él no condena a sus verdugos, pide el perdón para sus verdugos. Hemos nosotros de hacer lo mismo. El texto del Evangelio, como ya os he indicado, va por la misma línea. Pedro plantea la pregunta: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús da un paso pero grande a las palabras de Pedro y le dice: no, Pedro, no solo 7, sino 70 veces 7. El número 7 en la Biblia es el número perfecto. Por eso cuando Pedro le dice: tengo que perdonarle 7 veces, Jesús le dice: no, Pedro, no solo eso, sino 70 veces 7, es decir, siempre, eternamente, porque en la experiencia del perdón, o cuando perdonamos, es igual a que cuando amamos nos parecemos más a Dios. Y Jesús, para que quede clara la situación, cuenta una parábola. Dice que había un señor, un rey, que empezó a ajustar las cuentas con sus criados. Y le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos y no tenía con qué pagarle. La costumbre de aquel momento era venderle a él, a su mujer, sus posesiones, sus hijos, y que pagaran algo. Es decir, cuando alguien debía mucho dinero, según las costumbres y las leyes de ese entonces, se podía esclavizar a esta persona para que de alguna manera saldara la deuda. Pero resulta que este señor debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. 10,000 talentos. Pensemos ahora en 100,000 euros, en 100,000 dólares. Si nosotros tuviéramos una deuda así, yo creo que no dormiríamos a gusto pensar: tengo que pagar 100,000 dólares, 100,000 euros. Pues este hombre tenía un problema serio, debía 10,000 talentos. Para que nosotros nos hagamos una idea, una persona normal ganaba 1 denario al día, era el sueldo mínimo, 1 denario al día, y un talento era equivalente a 6,000 denarios. Es decir, este hombre le debe 10,000 talentos. ¿Os dais cuenta de esto? Debe 10,000 talentos y cada talento cuesta 6,000 denarios. Y el denario es el salario de un día. Por lo tanto, este señor tenía una deuda que era eterna. Y resulta que cuando su señor le pide cuentas, él se arroja a sus pies y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. La deuda que él tenía no la podía pagar, ni trabajando las 24 horas del día, porque solo ganaba 1 denario al día, era el salario mínimo. Y entonces este hombre pide a su señor que tenga compasión de él, y su señor hace lo impensable. Pensemos en estas dos realidades. Por una parte, este debe 10,000 talentos, una deuda impagable, y su señor hace lo impensable, le perdona la deuda, lo deja libre. Y resulta que cuando ya está libre, cuando le han perdonado su deuda, él sale y se encuentra a un compañero que le debe 100 denarios, le debe poca cosa, como si dijésemos 100 euros o 100 dólares. Y resulta que a su compañero lo estrangula y le pide que le pague. A él le acaban de perdonar una deuda que era eterna, 10,000 talentos. Y ahora a su compañero que le debe 100, lo mete en la cárcel para que le pague la deuda. Y resulta que es curioso la parábola que cuenta Jesús. Él acaba de pedir misericordia y se la han dado. Ahora su compañero le pide a él misericordia, pero él no tiene misericordia de su compañero. Su compañero también se postra delante de él y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no tuvo paciencia, no tuvo compasión, lo metió en la cárcel para que le pagara. Entonces su señor se da cuenta, lo manda a llamar y lo mete a la cárcel. Le dice: siervo malvado, yo tuve compasión de ti, ¿por qué no has tenido compasión de tu compañero? Y concluye Jesús: lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. La experiencia del perdón
Es la llave que abre las puertas del cielo. Si queréis salvaros, tenéis que aprender a perdonar al que te ha ofendido, al que habló en mal de ti, al que te ha faltado. Hemos de aprender a perdonar. De hecho, nosotros rezamos en el Padre Nuestro, le decimos a Dios: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no somos capaces de dar el perdón al que nos ha ofendido, somos hipócritas, porque le decimos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos. Pues hoy, queridos hermanos y hermanas, os invito a lo siguiente. Ya hemos visto a la luz de la palabra nuestra vida y creo que podemos concluir que alguna vez nos llega la ira, alguna vez nos llega el enojo, alguna vez nos molestamos por lo que el otro ha hablado o ha dicho de nosotros. Es esta experiencia la que vivimos nosotros. Pues como el Señor nos pide el perdón, hoy mirémosle a Él y digámosle: Jesús, sin tu ayuda no lo voy a lograr, sin tu gracia no lo voy a lograr. Pidamos al Señor un corazón capaz de perdonar las ofensas de los demás. Pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo de saber perdonar al que nos ha ofendido. Digámosle: Jesús, dame un corazón noble, generoso, capaz de perdonar las ofensas de mis hermanos. Jesús, dame la gracia de aprender a perdonar a los demás, para que cuando yo vaya a la oración, tú también me muestres tu perdón, tu amor y tu misericordia. Profesemos la fe. Creo en Dios,